Bienvenidos nuevamente a la Escuela Yachay. En esta oportunidad continuaremos con los videos tutoriales sobre cómo elaborar la tesis. Veamos una nueva versión de lo que es la revisión de títulos de tesis. En esta oportunidad vamos a revisar un título que nos han sugerido, ¿no? Compuesto por dos variables, que son el cambio climático y la producción agrícola. Antes de continuar, permítanos, como siempre, invitar a nuestros suscriptores para que nos dejen sus títulos y así podérselos revisar para un próximo video tutorial. Veamos. Vamos a hacer un análisis de las variables. Pero en esta oportunidad primero vamos a empezar por la segunda variable, que como ya hemos visto es la producción agrícola. Esta producción agrícola la vamos a descomponer en sus dimensiones, que en este caso serían la superficie cultivada, la producción por campaña y la productividad. Es decir, la relación que existe entre producción y superficie. Veamos. Ante todo, hacer una aclaración acá. Cuando hablamos de producción agrícola, obviamente nos estamos refiriendo al proceso específico de la producción. Como ustedes saben, este proceso se inicia con la siembra, la realización de las labores agrícolas y la cosecha. Por tanto, dentro de nuestro análisis, y mucho menos dentro de nuestras dimensiones, no hay ningún motivo para que entre el tema de comercialización, venta y mucho menos ingresos, ¿no? Hay que tener cuidado porque a veces, dado el tema que estamos tratando, no podemos incluir esto, o sea, no corresponde incluir estos temas en nuestro análisis. Entonces, nuestra variable de producción agrícola queda con estas tres dimensiones. Veamos ahora la otra variable, que viene a ser el cambio climático. El cambio climático es todavía una variable compleja, ¿no? Que para este caso particular, para esta relación que estamos buscando entre estas dos variables, sus dimensiones van a ser la precipitación, la temperatura y las heladas. Pero, ¿por qué digo que todavía es una variable compleja? Porque el cambio climático no lo vamos a poder cuantificar en esta tesis. Vamos sí a cuantificar sus dimensiones, que vienen a ser una especie de subvariables. Por otro lado, nosotros estamos tomando acá tres dimensiones que tienen relación con la producción agrícola. Si la segunda variable fuera otra, obviamente las dimensiones utilizadas para lo que es el cambio climático serían otras, ¿no? Por ejemplo, si nuestra segunda variable fuera la inundación de zonas costeras, obviamente la dimensión utilizada para el cambio climático sería otra, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, el nivel del mar, el descongelamiento de los polos, de los casquetes polares, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo que cambio climático no viene a ser una variable compleja, que todavía no vamos a poder determinar, o sea, cuantificarla. Entonces, ¿cómo se hace el análisis estadístico? En este caso, se va a tener que realizar un análisis directo de cada dimensión con la producción agrícola, ya sea tanto de precipitación, temperatura y heladas. Más no vamos a poder hallar una relación estadística entre la variable cambio climático y la variable producción agrícola. Eso es muy importante entenderlo. No es la única variable, son muchas variables que nosotros normalmente las utilizamos en tesis, pero que no llegan a tener una cuantificación propia, ¿no? Sino que son como un casquete que incorpora a otras subdimensiones o subvariables. Continuemos. Entonces, ¿cuál sería el diseño de esta tesis? El diseño sería no experimental, correlacional y longitudinal. Lo de no experimental yo creo que se explica ampliamente porque lo que vamos a hacer respecto de los datos de producción agrícola y de cambio climático simplemente es recopilar datos, ¿no? No vamos a hacer ningún experimento en este caso. Por tanto, eso queda ya fácilmente entendido, que es un diseño no experimental. Va a ser correlacional porque
que podemos acá es hacer una correlación entre los datos de las dimensiones de cambio climático, como les dije, de precipitación, temperatura, heladas, con los datos de la producción agrícola. Que en este caso también la producción agrícola va a estar prácticamente representada por la productividad, ¿no? Es decir, el rendimiento de la producción sobre la superficie. Y es longitudinal, tiene que ser longitudinal. ¿Por qué? Porque al hablar de cambio, el mismo término lo dice, ¿no? El cambio se da en el tiempo. Por tanto, esto no se puede, puede haber el error de querer hacer una correlación entre datos de diferentes productores. Eso sería un error, ¿no? Tiene que ser un cambio histórico, o sea, tener datos históricos, ¿no? De varios años. Solo así vamos a poder medir las variaciones en las dimensiones de la variable cambio climático, es decir, variación en la precipitación, temperatura helada, y esto poder hacer un estudio estadístico de correlación con los datos de la producción agrícola, ¿no? Que como hemos visto, la dimensión 3 es la que va a representar a esta variable, que es la productividad. Continuemos. Por tanto, el título de esta tesis se armaría de la siguiente manera. Primero, el propósito, que en este caso hemos dicho, como estamos buscando un nexo relacional entre las dos variables. Se podría creer que también existe un nexo causal. Es cierto, o sea, cualquier persona va a considerar que el cambio climático incide o tiene influencia sobre la producción agrícola. Es cierto eso, pero en la práctica es casi imposible de probar. ¿Por qué? Porque los datos que vamos a tener nosotros de producción agrícola no son datos que sola y exclusivamente estén determinados por el tema del cambio climático, ¿no? Por los cambios que se observan en las dimensiones de cambio climático. Obviamente en la producción agrícola hay otros temas también que inciden. Por tanto, lo recomendable acá es hacer solo un trabajo de correlación, es decir, buscar un nexo relacional entre las dos variables, siendo en el propósito relación entre las variables cambio climático y la producción agrícola. La población serían de los productores, la unidad de investigación. Para este caso nosotros estamos proponiendo que sea el Valle Sagrado de los Incas, ¿no? Cuya ubicación está en la región Cusco. Y como habíamos dicho, año o periodo. En un año no podemos hacer un análisis de cambio climático, entonces tiene que ser un análisis longitudinal. Por tanto, estamos proponiendo un periodo de 20 años, ¿no? Es decir, del 2000 al año 2020, que en realidad serían 21 años, ¿no? Bien medidos. Aquí hay que también prever ya algunos temas, ¿no? Ya existe en nuestra mente, ¿no? Popularmente hablando, la idea de que el cambio climático es perjudicial para todo. Sin embargo, podría darse de que en la cuestión agrícola pueda ser incluso beneficioso. Sucede que, por ejemplo, ya se ha visto en muchas comunidades altoandinas que gracias al cambio climático ahora es posible el cultivo de algunos productos que antes no se podía, ¿no? Por ejemplo, la papa, ¿no? Ahora la papa se puede cultivar a mayores altitudes. Igual, el maíz, que es un producto muy susceptible a las heladas, también ya se está cultivando ya a mayores altitudes, siempre y cuando haya disponibilidad de agua. Entonces, habría que tener mucho cuidado en no dar en el planteamiento del problema y en toda la tesis una idea de que necesariamente el cambio climático va a tener una incidencia negativa en la producción agrícola. Como les digo, es posible que observemos incluso una relación positiva. Es decir, que a mayor cambio climático haya una mayor producción. No lo sabemos. Ese es ¿no? un tema fundamental en este caso. No podemos basarnos solamente en nuestras ideas preconcebidas. Es cierto que a nivel mundial entendemos que todo el tema de cambio climático va a afectar, ¿no?
y tenemos la idea de que va a afectar en términos negativos. Pero a nivel de esta tesis en particular, de esta ubicación geográfica en particular, no sabemos. Y esa es la razón por la que se hace un estudio de esta naturaleza. Viendo todo esto, el título de esta tesis quedaría de la siguiente manera. Relación entre el cambio climático y la producción agrícola de los productores del Valle Sagrado de los Incas, Cusco, 2021. Sin embargo, nosotros también siempre les decimos acá en este tipo de videos de que tal vez es recomendable usar solo estas dos, las dos variables separadas por el conector I, puesto que esta I funciona de igual manera en tesis de nivel descriptivo, de nivel correlacional o de nivel explicativo, ¿no? Por tanto, a nosotros nos gusta, entre comillas, más este tipo de títulos, ¿no? Cambio climático y producción agrícola de los productores del Valle Sagrado de los Incas, Cusco 2021. Esto es lo que podemos aportarles. Tomar en cuenta que en este caso, algo que tenemos que rescatar de lo que se les ha explicado es que la variable cambio climático no es todavía cuantificable. O sea, no existe una fórmula o una forma de cuantificarla. Por tanto, su medición se hace a través de las dimensiones que se utilizan para cada caso particular. Al tratar de compararlo con la producción agrícola, utilizaremos las dimensiones de precipitación, temperatura, heladas. Si fuera otra realidad, obviamente cambiarían. Incluso con producción agrícola, si fuera en otro escenario, por ejemplo en la costa o en una zona de selva, obviamente las dimensiones tendrían que cambiar. Eso es todo por este video. Si les ha gustado el video, los invitamos a suscribirse al canal, darle me gusta y nuevamente decirles, yo soy Luis Alberto Mayorga Quintanilla de la Escuela Yachay. Gracias.